Bueno, bienvenidos, estimados. Esta es la segunda sesión. Nosotros la semana pasada empezamos a ver un poco de los fundamentos de la auditoría. Vimos ahí la justificación de por qué se da y también conociendo desde una perspectiva de que la auditoría puede tener múltiples herramientas y múltiples, se podría decir, metodologías o formas, depende de la capa de arquitectura tecnológica que nosotros debamos de nosotros auditar. Entonces vimos ahí un pequeño ejemplo que yo les decía a ustedes que escribieran tres síntomas de por qué necesitaría una auditoría de sistemas y más o menos cómo lo abordaríamos. Y ese más o menos lo digo porque no, ahorita todavía no hemos visto la metodología que deberíamos de seguir y aparte las herramientas que van a la medida del diferente tipo de auditoría. Hoy vamos a verlo según otra perspectiva. Nosotros solo vimos dos síntomas y qué podría haber, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a complementar con dos cosas. Una es que vamos a ver los diferentes tipos de auditoría, pero estos ya son desde una perspectiva no de las capas tecnológicas, sino desde la perspectiva de la metodología. Y la segunda es que aunque nosotros tenemos en el curso una sesión directamente de buenas prácticas para que veamos COVID, para que veamos BIAM, para que veamos ITIL, para que veamos un poco de TOGAF, hoy vamos a ver solo así de forma muy general TOGAF, porque prácticamente para poder ir determinando el alcance de la auditoría que a ustedes les va a servir también para la auditoría que van a realizar, necesitamos conocer de forma muy consolidada y en resumen en qué capa de TOGAF o de arquitectura empresarial voy a trabajar. Entonces, esos son como los dos pequeños ejercicios que vamos a hacer aquí en clase. Pequeños digo yo porque son de 5 minutos cada uno, conforme vayamos viendo la parte teórica, ¿verdad? Entonces, ahí para los que no se habían conectado, pues bienvenidos al curso. Esta es la segunda sesión. Mi nombre es Patricia Ramírez. Por ahí les mandé yo el link de la primera sesión con la presentación de cada uno. Ok, entonces hoy vamos a ver la segunda parte, que serían los tipos de auditoría. Y la primera es el tipo de auditoría que vamos a hacer con la computadora, ¿verdad? O sea, obviamente eh, podríamos pensar, pues si es una auditoría de sistemas, pues no necesariamente necesito eh, no tener una herramienta. Pues acá básicamente es que sí necesito tener una herramienta tecnológica, pero vamos a ver en algunas otras que no necesariamente yo necesito tener un software instalado para hacer un análisis, para hacer una auditoría de sistemas, porque hay diferentes tipos de auditoría. Esta auditoría sí necesito tener una herramienta, por eso dice con la computadora. Entonces necesito instalar algún software, necesito tener que conectarme a la red, necesito tener accesos como tal, necesito tener tanto accesos a la red o si estoy trabajando de forma remota, pues por lo menos por una VPN o buscar alguna otra alternativa para poder trabajar, ¿verdad? Esa es la primera, ¿verdad? Y luego está la que es sin la computadora. ¿Cuál podría ser esa? Por ejemplo, ustedes están hoy, no sé, se les dice que tienen que evaluar cómo es el acceso al data center, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que observar, lo único que hay que hacer como auditor es observar, tomar fotos, por ejemplo, de cómo es el proceso de acceso. Entonces ustedes solo están tomando fotos, evidencias de si hay un huellero o tienen un tema de captar el iris, no sé, o hay que colocar un código o con una tarjeta es el acceso que se tiene, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo también quién accede. Ahora, ¿por qué? Porque antes de eso nos tuvieron que haber dado el proceso de cómo se ingresa, quiénes deberían de tener ese ingreso, ¿verdad? Y si nosotros vemos anomalías, pues ahí vamos anotando, nada más. Recuérdense que cuando nosotros empezamos a ver la auditoría es primero vamos a escuchar, ¿verdad?
y luego vamos a ir a verificar, que sería la contraparte. Entonces aquí sería también otro es ir a conocer cómo se hacen los procesos internamente, si las áreas están donde deben de estar, ¿verdad? Porque puede ser que hay auditorías en los mismos procesos de TI que se pueden optimizar, tal vez teniendo una justificación. Vamos a poner el ejemplo. Todos los proyectos de desarrollo de, mm, desde que se hizo una reubicación y se separaron las áreas, voy a ponerlo así, los proyectos no se entregan a tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una auditoría y vamos a revisar, pues efectivamente lo que sucede es que pues todo se está haciendo por silos, por aparte cada área o cada célula de trabajo lo está trabajando de forma independiente, pero con una metodología tradicional en cascada, se podría decir. Y la ubicación física puede afectar. Entonces, podría ser que nosotros podamos ir a validar y efectivamente vamos a justificar pues que tenemos que tener una metodología ágil y deberíamos de tenerlo en un entorno de DevSecOps, por ejemplo, de una vez tener seguridad dentro del desarrollo y que haya despliegue de una vez en la operación. Entonces, todo eso tal vez nos puede servir pensando en que la empresa pues no tiene la modalidad de, se podría decir, virtual, o que también con eso podríamos descartar o podríamos justificar que no importa si están físicamente o no, igual van a ser eficientes. Entonces, esa es la auditoría sin la computadora. Acá, ¿qué hace? Otra cosa que podríamos ver es la estructura de la organización, las funciones y perfiles. Voy a revisar la documentación que me están dando para revisar si los perfiles casan con lo que se necesita para la actividad con que está prevista, digamos, dentro del proceso de TI. Las actividades de los funcionarios, reportes, existencia de aplicaciones, planos. O sea, esto es como ir a verificar, ¿verdad? Em, Luego tengo la auditoría al sistema de cómputo. Una cosa es que yo utilice una herramienta como tal para poder validar que me sirva. Esa sería la auditoría con la computadora. Pero la otra es la auditoría al sistema de cómputo. ¿A qué me voy a referir? Aquí sí hay que especificar el alcance. Para eso nos va a servir las capas de la arquitectura de TI, donde yo debo decir, bueno, ¿qué me interesa conocer? Solo necesito conocer las funcionalidades o evaluar las funcionalidades de la aplicación, o necesito conocer toda la arquitectura que está detrás necesito conocerlo desde la perspectiva de un usuario o necesito ir a meterme a la cocina, le voy a llamar yo, y quiero conocer cada componente de la arquitectura y voy a meterme al servidor de base de datos y me voy a meter al servidor de aplicaciones y me voy a meter o me voy a meter a la consola de la nube, no sé. Pero acá depende del alcance, va a ser las diferentes herramientas que voy a utilizar. Por ejemplo, si yo sí voy a hacer una auditoría que sé que toda la arquitectura y la infraestructura tecnológica del sistema, vamos a hablar de un sistema de facturación, es, está on-premise, entonces yo sé que voy a tener que utilizar y que me diga, mire, usted va a hacer la auditoría, pero necesitamos que se haga como un entorno más de pentesting. Entonces, caja negra. O sea, no le vamos a dar la arquitectura, no le vamos a dar nada. Usted empieza, lo que queremos es conocer si nosotros somos vulnerables o no a este sistema que es de facturación, que es el más importante. Y vamos a hablar que esto es para, no sé, para una empresa de telecom, por ejemplo, de comunicaciones, ¿verdad? Entonces, aquí sabemos que van a ser otro tipo de herramientas que primero necesitamos hacer, por ejemplo, un análisis, un escaneo, ver si podemos con un sniffer ver hacia qué protocolos podemos llegar. Entonces, eso depende mucho al tipo de alcance de la auditoría, pero yo aquí sí sé que voy a hacerlo directamente al sistema, ¿verdad? Al sistema que soporta un proceso de negocio y que a su vez está compuesto por un conjunto de capas de arquitectura y de infraestructura que están detrás de todo esto, ¿verdad? Luego tengo la auditoría de seguridad de los sistemas computacionales. Aquí es más, ah, tal vez ya no me interesa mucho conocer las capas de arquitectura de cómo funciona, pero sí me interesa conocer
Por ejemplo, vamos a hablar un tema de autenticación y queremos conocer que las políticas de autenticación para darle un acceso a un usuario se cumplan, ¿verdad? Y que efectivamente esos roles estén dentro de el escalonamiento del sistema como tal. Ese podría ser uno para dar el tema de acceso. El otro podría ver el tema perimetral y queremos saber quiénes pueden acceder o no, ¿verdad? Si tenemos políticas, por ejemplo, si fuera un sistema web que está público, si hay un WAF como tal, si tenemos un firewall, o sea, estamos alrededor de ver si nos interesa la capa de protección como tal, ese podría ser una capa a nivel de telco. O si me interesa, no me interesa conocer eso, sino que lo que me interesa es el tema de, no es tampoco la autenticación, sino me interesa saber que no haya código vulnerable. Entonces ahí me voy a ir a la capa de aplicación. Desde que depende de la capa que me interese, me voy a enfocar al tema de seguridad al que yo tengo que ver. Entonces para eso, y ustedes prácticamente en el curso nos vamos a enfocar más en esto, en la auditoría de la seguridad como tal, ¿verdad? Y luego tenemos la auditoría integral. Ahora, cuando hablamos de una auditoría integral, esto sería genial hacerlo, pero esto es factible para empresas pequeñas, pero para empresas grandes y complejas, por ejemplo, a los centros de datos o a los data centers, tendría que estar viendo desde la infraestructura, por ejemplo, conocer si tengo pasillo frío, pasillo caliente, si tengo redundancia del sistema eléctrico, si tengo planta eléctrica, si tengo fibras oscuras, o sea, empiezo a ver desde lo de afuera, lo de adentro, y luego ya me voy a ir a ver el hardware, y luego ya me voy a ir a cada uno de lo que tiene dentro del hardware, o sea, es un montón de cosas. Entonces, aquí es involucrar prácticamente todo, como dice una auditoría integral, es muy raro que esto se dé. ¿Por qué? Porque es muy costoso a veces y en temas de tiempo. Entonces, normalmente, cuando nosotros hacemos una auditoría, va a ser enfocada a esos síntomas que se nos están dando y se nos están presentando dentro de una organización. ¿Por qué? Porque recuérdense, y ahorita le voy a dar el espacio a Kevin. En la clase pasada había un compañero, no me recuerdo si fue en este curso o en otro, pero mencionaba algo que es bien relevante. O sea, eh, hasta ahora nosotros vemos cosas como de seguridad y cosas así, pero a veces somos post-mortem. O sea, hasta que pasa algo, yo puedo justificar la compra de algo o puedo justificar que vengan a hacer un análisis o me vengan a revisar mi trabajo, ¿verdad? Desde diferentes perspectivas. Pero si, si dentro de una organización, por eso hay auditorías que son como, se puede decir, programadas, pero deberían de ir de acuerdo a la estrategia de negocio, porque yo no voy a proteger, por ejemplo, si para ustedes la aplicación vamos a poner un ejemplo, la aplicación de recursos humanos, que es para no sé, para el tema de su marcaje, que nosotros aquí lo tenemos, tienen que meterlo dentro de eso y dicen, pues, ¿qué pasa si no existe? O sea, ¿qué pasa si eso se cae? Pues no pasa nada, o sea, no se va a caer la empresa, no va a perder económicamente. Ah, bueno, entonces eso se dice como, bueno, eso lo puedo, asumo ese riesgo, entonces es un tiempo y es un recurso y es algo que seguramente me puede salir por ahí algo, pero que a la organización no le es tan relevante. No decimos que no hay que tener seguridad en todo el tema perimetral o en todo lo demás, porque por ahí se nos pueden meter, ¿verdad? Pero hacer este tipo de auditorías integral es muy costosa para una empresa grande, ¿verdad? Normalmente la pueden hacer paulatina, pero esto no se hace de la noche a la mañana. Y había una manita levantada, Sí, sí, una consulta, buenas noches. así que Todo este tema, según lo estoy comprendiendo, es de vista hacia digamos que el mundo exterior, hablando del sistema de facturación. Ahora, no sé si en esta auditoría integral entraría el tema de una auditoría interna, por ejemplo, evaluar si hay robo de información del lado de los trabajadores o si se está perdiendo la integridad de la información. No sé si eso también entra dentro de esta auditoría integral o ya es otro tipo de auditoría. no, o sea, perdón, la respuesta es sí es integral y no es otro tipo de auditoría.
porque si yo la hago integral, tengo que agarrar todas las capas. O sea, agarro toda la infraestructura tecnológica, agarro todo lo que está en el centro de datos, pero eso me va a implicar a mí revisar, y por eso es el tema de la arquitectura empresarial que ya lo vamos a ver. Voy a tener que ver los procesos, políticas, procedimientos que sí se cumplan, y eso no necesariamente tiene que ver con un tema de tecnología, lo vamos a llamar así, porque eso es como la definición. Pero luego de eso ya lo tengo que meter en los sistemas de tecnología y tengo que revisar qué proceso, qué personas deben de tener un rol para acceder. Y ahí es donde yo empiezo a pasar por cada capa de la arquitectura tecnológica, cómo eso me pega. Y por eso les decía, hacer todo eso en toda la empresa, en los centros de datos, es un trabajal inmenso. Entonces, por eso normalmente hacemos un alcance y decimos, bueno, ¿qué es lo que yo quiero lograr con la auditoría? Porque la auditoría tiene que tener un sentido. Si mi sentido es seguridad, accesos, por ahí me voy a ir. Entonces yo vengo y empiezo a agarrar. Si yo fuera el auditor, tendría que pedirle a la organización, bueno, ¿cuáles son los procesos críticos que quiere revisar? ¿Verdad? ¿Cuáles son las políticas que tienen para el acceso a la información dentro de la organización y qué roles deberían de acceder? Y con base a eso yo digo, si me alcanza es únicamente el tema de accesos, por ahí me voy. Pero si dice que es integral, me voy a tener que empezar a revisar casi que todos los elementos voy a decir, vamos a ponerle el tema de facturación, que va a empezar a revisar todo, ¿verdad? Pero acá el integral es decir, toda la empresa, prácticamente todo lo que está en el centro de datos. Por eso decía que no es muy común hacerlo, aunque se podría decir, hay unas empresas que se dedican, que cobran muchísima plata, pero al final es porque tal vez la organización quiere saber si no le están robando o si quiere optimizar, la estrategia va por ahí. Pero es del end-to-end como tal. Aquí hay unos ejemplos que podemos ver: la administración del sistema, el manejo y control de los sistemas operativos, lenguajes, programas, paquetería, administración, control de proyectos, la adquisición de hardware y software, adecuación integral de uso de recursos informáticos. Y esto es lo importante: la existencia y cumplimiento de normas, políticas, estándares, procedimientos que regulan. Vamos a poner un ejemplo. La empresa se quiere certificar en el Tier 4 y nosotros sabemos que en Guatemala no podemos llegar a Tier 4, podemos llegar a Tier 3, por ejemplo, porque necesitamos redundancia eh, de las empresas de electricidad, vamos a poner el ejemplo. Entonces, todo esto, a menos que realmente yo quiera certificarme o algo así, vale la pena hacerlo. Luego tengo el tipo de auditoría que es outsourcing. Prácticamente es como decir externos, ¿verdad? Que nos van a venir a apoyar o que van a venir a validar algunas cosas que, aunque yo tenga tal vez un área de auditoría interna, pues tal vez yo necesito tener una perspectiva complementaria eh, de lo que internamente se está revisando. Luego tenemos otra que esta no es muy común, pero es un tema de la auditoría ergonómica de los sistemas computacionales. Ya quisiéramos nosotros tener algo así en tecnología, ¿verdad? ¿Verdad? Que tuviéramos como esto es más enfocar a que le podamos dar a las personas que están en el área de tecnología, por poner un ejemplo, las condiciones necesarias para trabajar. Y se los digo porque casos donde ustedes van a ver que hay personas que están desarrollando y pues no hay ni siquiera aire acondicionado, o hay áreas grandes donde casi que todos están pegados. eh, y digamos que o no hay luz, o no hay ventanas, o están en un sótano. eh, entonces, como que no tienen las condiciones, y esto es para validar, ¿verdad? Si tal vez el rendimiento, y eso podría ser un síntoma de auditoría, el rendimiento de ciertas personas no es el correcto, y cuando nosotros vamos a ver es porque efectivamente la parte física o las necesidades no están. Acá no vamos a meternos en temas de accesos lógicos ni nada, pero esto es más un tema de físico, o sea, dar las condiciones físicas para que el equipo o el área de tecnología pueda trabajar correctamente. Entonces, esto es la auditoría ergonómica, ¿verdad?
Y luego vienen otras que sería por el lugar de ejecución, que es la externa. Ahora, aquí sí quiero separar conceptos. Cuando nosotros hablamos de outsourcing, estamos hablando de alguien que lo estamos contratando, que va a ser parte del equipo, ¿verdad? Y que lo único que es como un brazo externo. Una auditoría externa es una firma consultora. O sea, yo contrato, no sé, KPMG, EY, Deloitte, whatever, para que vengan a auditar y lo único que les digo es, este es el objetivo, este es el síntoma que tengo y quiero esto es lo que yo necesito. Les doy el alcance definido y con base a ellos me hacen un programa de trabajo, me dan una calendarización, me dicen cuántos expertos y qué personas necesitan de mi lado para trabajar y qué información o cómo va a ser la modalidad que yo le dé la información. Esto es para comprobar algo que sí es cierto, mi equipo interno me lo está diciendo, pero yo necesito que alguien más, o sea, me están pidiendo, vamos a decir, yo como gerente de tecnología necesito tener una perspectiva de alguien que tiene, no vamos a decir que no tenga las mismas capacidades la gente que está adentro, pero por lo menos tiene peso, eh, pues de acuerdo a emitir sus informes, pues tienen una metodología. Como dice acá, sus objetivos es el cumplimiento de planes, programas y políticas, actividades, o sea, aquí es evaluar, depende del alcance que nosotros definamos, y es una evaluación independiente, como debería ser la auditoría. Esta es la auditoría que ustedes van a hacer acá en el curso. Ustedes van a trabajar como una auditoría externa, van a tener su propio logo, van a emitir, van a trabajar única y exclusivamente los alcances que le definan, van a tener que emitir costos, van a tener que emitir roles y perfiles que se van a necesitar y de acuerdo a eso vamos a cobrar. La auditoría externa tiene un inicio y tiene un fin y el alcance se respeta. Acá no podemos agregar más ni quitar y la modalidad de cómo pidamos las cosas y los requisitos así se tiene que dejar de forma contractual, ¿verdad? Em, bueno, eso lo vamos a revisar. Estas son las etapas que normalmente se utilizan dentro de la auditoría. Y luego tenemos la auditoría interna, ¿verdad? Esta, como tiene una dependencia dentro de la estructura organizacional, no significa que no tenga un respaldo. Lo que sucede es que, por ejemplo, yo que trabajo en una entidad bancaria, nosotros sí necesitamos una auditoría. Y aquí lo voy a hablar de auditoría de sistemas, porque auditoría hay de todo tipo. Pero para nosotros la auditoría de sistemas la necesitamos para que haya un plan anual enfocado a las necesidades de la organización, de saber cómo podemos no ser tan reactivos, ¿verdad? Normalmente la auditoría es post, normalmente, pero que podamos ir de la mano con la estrategia de negocio. Entonces, es poder, por eso dice ahí, tiene una visión, tiene una objetividad, y aunque somos parte del equipo de la empresa, no significa que yo tenga que ser juez y parte. O sea, normalmente la estructura de auditoría a veces se separa de eso, pero por eso existe también la auditoría externa que nos sirve como un aliado, pues para comprobar que efectivamente pues estamos haciendo bien las cosas. Utiliza todos estos métodos y técnicas, las mismas que vamos a ver nosotros, entonces no voy a ahondar en cada uno de estos. Ok, entonces solo vamos a recordar. Tenemos la auditoría con la computadora, que no necesariamente es para un sistema, ¿verdad? La voy a utilizar como una herramienta. Tiene la computadora para revisar procesos, procedimientos, políticas, ¿verdad? Hasta temas legales, contractuales como tal. Está la auditoría al sistema de cómputo, al, y aquí es enfocado el tema de la seguridad. Luego tenemos la integral, que esta, la integral, o sea, les puedo decir es, recuérdense de los data centers. Todo lo que tiene el data center lo vamos a revisar, ¿verdad? Luego tenemos la auditoría con outsourcing, que sería gente externa, parte del equipo para poder trabajar. Y luego está la auditoría ergonómica, los sistemas computacionales, que prácticamente es ver el bienestar de las personas de un entorno físico, ¿verdad? Hay aire acondicionado, ventanas, luz, etcétera. Y luego tenemos los tipos de auditoría, depende del lugar, la externa y la interna, ¿ok? Ahora, ¿por qué se los estoy colocando acá? Porque necesitamos em,
complementar el ejercicio que hicimos la semana pasada. La vamos a terminar, pero no antes sin que veamos el siguiente. Entonces, por ejemplo, acá, y aquí voy a dar vuelta mi cámara solo para esto. Nosotros tenemos aquí el dominio, los dominios de arquitectura como tal, ¿verdad? Entonces, en los dominios de arquitectura empresarial, y lo voy a hacer muy rápido, pero esto lo vamos a ver ya en una clase. Normalmente hay como 150 frameworks pues, en todo el mundo que nos habla de arquitectura empresarial. ¿Y qué es arquitectura empresarial? Pues básicamente es como, eh, háganse de cuenta que es como tener el plano de una organización o de una empresa, pero dividido en capas. Entonces es como hacer la vista de la empresa. Entonces se llama arquitectura porque yo empiezo a revisar cómo son esas capas y empresarial porque es de toda la organización. Entonces yo tengo 4 dominios. Tengo el dominio de negocio, tengo el dominio de aplicaciones, tengo el dominio de infraestructura y tengo el dominio de información. Entonces, acá tal vez vamos a, vamos a ver si puedo cambiar aquí y me voy a adelantar por acá, que eso lo tenemos por aquí. Ok, esto es para que lo vean. ¿Qué vemos en cada uno de estos? Las áreas funcionales o las áreas de negocio, que es lo que voy a colocar por aquí, voy a colorear, y aquí sí, ya voy a poner mi cámara. Ok, normalmente las áreas funcionales están por acá. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues aquí yo tengo, en esta parte de negocios, tengo los objetivos estratégicos, tengo los indicadores, tengo los procesos de negocio, tengo las áreas, tengo los roles, tengo los perfiles, tengo todo lo que necesita un área para ejecutar, no técnica, para ejecutar sus tareas de acuerdo al fin de la organización. Recuérdense que el área de tecnología no es el fin de la empresa. O sea, nosotros somos el medio habilitador para que los procesos de negocio funcionen. O sea, si es una empresa, por ejemplo, que se dedica al tema de retail, pues nosotros les vamos a apoyar a que los procesos de venta, de onboarding con el cliente, del inventario y todo lo demás se haga de una forma digital, lo vamos a llamar de esa manera. Entonces, esto habla de los procesos, procedimientos, políticas, leyes, regulación, etcétera, ¿verdad? Roles como tal. Es la primera capa, es la primera capa de negocio. Aquí prácticamente lo que yo estoy utilizando y lo que se utiliza mucho en Latinoamérica, principalmente en Guatemala, es TOGAF, ¿verdad? TOGAF lo vamos a decir así que es una buena práctica de arquitectura empresarial que divide a la empresa en 4 pilares, en negocio, aplicación, infraestructura e información o datos. Entonces el primero es el negocio, que es esta capa que está aquí. El segundo es, a veces empezamos por la información, pero aquí lo que vamos a hacer es, el segundo va a ser la parte de la aplicación. ¿A qué se refiere con eso? Para que yo haga mis procesos de negocio, por ejemplo, una venta, una compra, manejo de inventario, logística, yo tengo que identificar cuáles son los sistemas que están detrás de, por ejemplo, para un tema de ventas, yo digo, estoy utilizando un CRM y estoy utilizando el módulo de ventas como tal para ejecutar eso. ¿Utilizo alguna otra aplicación? Ay, sí, también utilizo la aplicación X que creó el área de tecnología, también utiliza eso. ¿Y qué otra aplicación utiliza? Y también utilizo esto que es como una calculadora. Entonces empezamos a hacer ese inventario, proceso de negocio versus las aplicaciones que se utilizan para ese proceso, ¿verdad? Y ahí nosotros decimos, bueno, ¿qué más va dentro de la capa de aplicación? Pues también van los servicios, el tema de la integración, porque al final son desarrollos, son interfaces, las APIs van dentro de la capa de aplicación. Ok, luego decimos, bueno, em, ¿qué información yo traslado del proceso de negocio
a la aplicación. O sea, ¿qué necesito yo para vender? Ah, necesito que el cliente esté registrado o necesito, si el cliente ya existe, entonces necesito colocar su DPI, su NIT, su nombre, su teléfono. Necesito también guardar lo de la factura, el total de la venta, que se vendió, ¿verdad? El ítem. Entonces empezamos a ver que esos datos al final se vuelven información, por eso les digo que en otras capas se llama la capa de datos, no capa de información, porque ya información sabemos que ya es el procesamiento de lo mismo, pero entonces yo sé que por el proceso de negocio necesito una aplicación y en esta aplicación vamos a manejar datos de diferentes tipos de datos y aquí ya vienen las fuentes de información. Entonces esta sería la tercera, conocer los datos que se manejan en el proceso de negocio y la aplicación que lo soporta. Y de último, que sería la capa 4 es la infraestructura. Ah, bueno, el CRM lo tenemos en el data center o es software como servicio o lo tenemos implementado en una plataforma como servicio o están unidas. Entonces aquí la infraestructura es nube o es on-premise, ¿verdad? O lo tengo intermedio como en un hosting, pero al final no está, o está local o está en otro lado, ¿verdad? Porque aunque sea nube, yo sé que existen en un data center físico de algún lugar en Estados Unidos, en México, etcétera. Entonces, yo empiezo a decir, bueno, el proceso de ventas tiene tres aplicaciones y tiene tres fuentes de información, que es clientes, inventario y la propia venta como tal. Y aquí están todos los datos que necesito de cada uno de ellos, ¿verdad? Y después de aquí sale la reportería. Y de infraestructura es saber dónde se soporta todo eso, dónde se soportan esas fuentes de información, dónde soportan las APIs, las aplicaciones, porque ya de aquí de cajón, yo sé que digo, ah, bueno, una parte está en la nube y otra parte está en el centro de datos y esto es una infraestructura híbrida porque el CRM, la aplicación, está aquí en la nube, pero las fuentes de datos están on-premise. Entonces aquí es donde nosotros ya vemos a la empresa integral. ¿Y por qué me sirve ver esto? Porque cuando yo voy a auditar necesito definir el alcance hasta dónde quieren que yo audite o dónde es necesario que realice la auditoría, ¿verdad? Porque si yo solo me quedo en la parte de aquí arriba, ¿para qué estoy pidiendo una auditoría de sistemas si al final lo que quieren auditar es el proceso? Tal vez es otro tipo de auditoría donde nosotros no tenemos nada que ver. Pero cuando yo empiezo a ver que eso se empieza a bajar en otros niveles, entonces ahí sí necesito porque tampoco puedo pedir empezar a revisar aplicaciones, infraestructura, datos, cuando no sé ni a qué área de negocio voy a impactar, porque eso tiene que estar pegado a los objetivos estratégicos. De ahí parte todo. Jorge, ¿qué nos quiere comentar? Buenas noches, doctora. Una pregunta, pero ¿qué pasa cuando algunas empresas que son pequeñas y no tienen ese metamodelo ya construido? Eh, ¿Qué se hace? ¿Por dónde se empieza? Porque al final, si no existe metamodelo, es como que si, como ir a ciegas y también el ir como auditor de sistemas o dar consultoría. ¿Cuál debería de ser la premisa? ¿El empezar por armar la arquitectura empresarial o ir de una sola vez a la auditoría, aunque no tengamos definido el metamodelo? Eh, Vamos a ver, se lo digo así, necesitamos conocer, si es pequeña, mucho que mejor, porque es más fácil. Lo que sucede, y tal vez la palabra arquitectura empresarial resuena así como muy grande, decimos, es que tal vez eso solo aplica a empresas grandes. Y se lo digo, para las organizaciones grandes, a veces solo tenemos arquitectura empresarial para algunos procesos críticos de la organización y no de todo, porque es muy complejo. Pero para una organización pequeña, esto es bien fácil tenerlo, porque yo digo, bueno, ¿la empresa qué hace? Vamos a poner un ejemplo, una ferretería. Y es que ustedes así lo van a hacer. Entonces vamos a decir, una ferretería. Ah, va, una ferretería que maneja. Maneja control de inventario, ventas, compras, cuentas por pagar. Entonces empezamos a ver qué procesos sí tiene la empresa y qué procesos no tiene, porque cómo la vamos a medir. Entonces empezamos a describir cuáles son esos procesos y decimos, mire, ¿dónde, o sea, ¿para qué necesito hacer la auditoría? ¿Cuál es ese síntoma? Porque de ahí partimos.
del síntoma y decimos, bueno, ¿el síntoma dónde se está dando? Hay mucho desperdicio o se nos están venciendo los productos, me lo estoy inventando. Entonces digo yo, bueno, entonces no es venta. O puede ser que sí, pero tal vez el tema es el control del inventario o cómo estoy manejando los productos cuando estoy haciendo la compra como tal. Entonces yo me centro en esos dos procesos, proceso de compra y proceso de control de inventario, porque puede ser que yo ahí no esté llevando un control, pero puede ser que el control no se lleve porque pues no tengo un aplicativo, pero entonces ahí decimos, bueno, no puedo hacer auditoría de sistemas si no tienen un aplicativo. ¿A qué voy a auditar? Entonces, sí empezamos por los procesos, por los síntomas, por eso empezamos síntomas, de los síntomas yo digo, ¿dónde lo ubico en los procesos de negocio? Y de ahí empiezo a bajar. Pero si yo desde ya sé que ese proceso necesita automatizado, no vale la pena hacer una auditoría de sistemas, es otra cosa. Ok. Y otra observación con relación a lo que dijo. En efecto, las empresas grandes no siempre implementan todo el modelo porque o sea, lleva tiempo y cuando uno termine de cubrir los procesos, ya cambió la estrategia y ya cambiaron los procesos, entonces es imposible llevarlo. Y otra es de que en, en mi poquita experiencia en el área, lo que nosotros hicimos es elevar subdominios de auditoría como eran tan críticos como lo era el subdominio de integración y el subdominio de ciberseguridad, Ujú. a tener la misma relevancia de los dominios. Entonces, dejamos por un ladito la empresarial, eh, siempre la tenemos mapeado por procesos, pero al final los críticos fueron aplicaciones, infraestructura, integraciones y ciberseguridad. Y Sí, sobre eso se montó el metamodelo para poder cubrir esos dominios. no, y eso es la realidad. O sea, quien diga que tiene arquitectura empresarial en todas las empresas, menos que sea pequeña, ¿verdad? Y aparte es que esto no es algo que solo lo tengo como en un mapa estático, ¿verdad? Normalmente, si yo quisiera implementarlo, necesito tener herramientas yo lo puedo llevar si quieren, en un Excel, un inventario y hacer mis dibujitos en PowerPoint, todo lo demás, pero la complejidad de gobernarlo ese es el reto. Entonces existen aplicaciones como Mega, por ejemplo, donde yo tengo cada Es nivel insostenible. insostenible. Es que cada cambio, Sí, que sea un despliegue, un cambio de configuración, un nuevo proceso, una nueva regla, algo así, tengo que ir cambiando el modelo. Casi que esto es algo que se tiene que mover junto con la empresa, porque si no me queda atrás, entonces ya no me sirve. Pero para empezar, nosotros sí necesitamos levantar esa información para determinar el alcance de la auditoría. Entonces, por eso es que es lo más importante. Por ejemplo, acá en las entidades bancarias, tenemos que empezar por lo que está en el vía, ¿verdad? Sabemos que se podría decir, las 10 operaciones más críticas que el ente regulador me pide a mí para que funcione una entidad bancaria, ¿verdad? Lo demás, recursos humanos o cómo lleva lo demás, eso no importa. Pero yo sí sé que eso sí tiene que ir. Y de esos 10, si yo no cumplo con eso, entonces yo sí puedo perder hasta mi licencia bancaria, en el peor de los casos, ¿verdad? Entonces, si hay un tema que yo tengo que tener en cuenta si estoy regulado o no regulado. Por eso les decía, o sea, ahorita que estoy en el entorno de banca, o los que estén en las telcos van a decir, nosotros estamos regulados por tal entidad, nosotros que somos de gobierno estamos regulados por tal entidad. O sea, cada quien utiliza y por eso nos tenemos que basar en un estándar. Pero si yo necesito determinar de cajón, si ustedes empiezan a decir, bueno, este proceso quieren que lo audite y no hay en ninguno de esos procesos o solo en algunos de los 10 procesos que quieren que yo audite auditoría de sistema, pero en esos todos son a papel y solo 2, 3 si tienen sistemas, a esos son los únicos que yo le puedo auditar en sistemas. Ojo, no la auditoría integral. Integral no me refiero a integral de sistemas, integral de otro tipo, financiera y de procesos y todo lo demás. Que ahí nosotros sí no tenemos nada que ver, porque estamos viendo auditoría de sistemas, ¿verdad?
Entonces, esto de arquitectura empresarial se puede llevar en todos los niveles de la organización, pero también se puede llevar a todos los diferentes tipos de empresas. La complejidad es lo que nos va a mandar, ¿verdad? Entonces, esto que ustedes vieron aquí nos va a servir ahorita para que nosotros lo podamos ver. Para esto hay un curso que yo les voy a compartir y todo para que si estamos viendo, si estamos aquí en la maestría, miren, la arquitectura empresarial les va a servir a todos los niveles que ustedes vayan. Ahorita es algo que se necesita, por eso hay que arquitecto de datos, arquitecto de solución, arquitecto de ciberseguridad, arquitecto de lo que sea, pero todo parte de acá. Entonces vamos a regresar a la presentación que teníamos. Una última observación, doctor, y Dígame, que, dígame. y que se comete mucho el error de que la arquitectura se sesga más a la tecnológica, que es orientada a infra. Ah, no, Y, nada que y ver como aquí. miramos, Ajá, y como miramos de que Microsoft tiene sus cursos de arquitecto de aplicaciones, mucha gente piensa que solo se limita a eso. ajá. Entonces, también creo que es válido decir de que no solo se limita a eso y que es súper amplio, pues llega hasta el dominio de datos maestros. O sea, imagínense. Sí, mire que ahí lo vamos a tener, usted me va a ayudar aquí de consultor también con los otros chicos. Sí, claro, ¿verdad? No, está bien. Está la verdad. Va, miren pues entonces, aquí tenemos 4 dominios y lo vamos a hacer como un ejemplo. Y lo que dice su compañero es bien cierto. A veces solo nos enfocamos a la infraestructura, pero, o sea, arquitectura empresarial, no puedo dejar de ver las 4 vistas. Nunca. Tengo que ver las 4 en este caso porque lo estamos dividiendo en esto. Ahora, que yo dentro de esas 4 diga a este sí y a este no, ya es criterio y ya se asume el riesgo, pero yo no puedo dejar de ver una cosa porque esto es como las 4 patas de una silla. Si yo solo dejo una, la silla no es funcional. Si dejo 3 y quito una, tengo el riesgo de que se caiga. Tengo que ver las 4. Entonces, por ejemplo, y lo vamos a ver con un ejemplo de proyectos. Y aquí dice dominio de negocio, como que fueran proyectos. Dice proyectos asociados a la estructura de la organización, los procesos, aquí vienen los objetivos del negocio, las funciones, servicios y roles, ¿verdad? Y aquí me dan el ejemplo. Uno, segmentación de los clientes. O sea, esta es la definición del proyecto que me están diciendo. Nosotros queremos hacer la segmentación de clientes para la estrategia comercial, porque hoy nos vamos a enfocar a que vamos a dividir los clientes que tenemos. No podemos ofrecerle al, a los clientes todo, lo mismo, porque yo sé que hay cambios generacionales, que tenemos ahí los baby boomers, que tenemos ahí la generación Z, tenemos los millennials, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el primer proyecto. Es lo que nos están diciendo desde la perspectiva de negocio. Eso es lo que están pensando. Eso se les está pidiendo. Ok. Entonces aquí voy a empezar a decir, bueno, dominio de aplicaciones. ¿Qué ves? Proyectos asociados a los sistemas de información de la organización, las aplicaciones que lo procesan, las relaciones, o sea, las integraciones entre ellos, con el ambiente, al igual que los procesos que gobiernan su diseño y evolución. Aplicaciones es todos los front, aplicaciones, o sea, todo lo que tenga que ver con sistemas y aquí incluso van las integraciones, web service, APIs, todo lo demás, eso va metido aquí, porque yo necesito que esto soporte a la aplicación. Luego tengo el dominio de infraestructura, me dice, proyectos asociados a hardware, protocolos, sistemas de soporte, como tal. Y aquí no se refiere a ¿cómo vamos a decir aquí? A la aplicación que yo desarrollo como tal, sino es a los sistemas de soporte. ¿A qué se refiere? Al middleware. Aquí hablamos de un WebLogic, aquí hablamos de un BPM, aquí hablamos de esas herramientas donde nosotros desplegamos las soluciones que el usuario final va a utilizar, ¿verdad? Como tal. Aquí viene el tema de los gestores de base de datos, como tal.
Y luego tenemos el dominio de información, o comúnmente lo vamos a ver como dominio de datos. Y aquí se llama a proyectos asociados a temas de data, de gobernanza, datos y reportería. Todo eso va aquí. Qué información necesito tener para el proceso y qué información necesito dar después del proceso. En la implementación, post-implementación. En la transacción, después de la transacción. ¿Verdad? Entonces, ahora sí. Me dan el primero y me dicen, vamos a hacer una segmentación de los clientes para la estrategia comercial. Aquí nosotros diríamos, no tenemos nada que ver. Claro que tenemos mucho que ver. Porque en el dominio de aplicación yo tengo que decir, mira, pues esto que tú tenés aquí se va a traducir en que vamos a implementar un CRM, ¿verdad? Eh, y este CRM nos va a dar el 360 al cliente y nos va a permitir segmentar al cliente, a los clientes de acuerdo a reglas que nosotros tenemos. Perfecto. Entonces, yo sé, y voy a quitar mi cámara acá, que ustedes van a ver ahí, dice segmentación de clientes para la estrategia comercial. Y luego tiene la implementación de un CRM porque eso se va a traducir. Aquí no estamos colocando de que, vamos a necesitar APIs para integrarlo a la base de datos, pero detrás de eso van a tener que ir porque lo vamos a tener que desarrollar. En la infraestructura es ese CRM que va a estar on-premise, va a estar en un contenedor y nos dicen, no, es una implementación. Este CRM que se quiere proponer es SaaS, es Software as a Service. Entonces, ¿la infraestructura dónde va a estar? Nube, ¿verdad? Y luego viene el dominio de información. Va. ¿De dónde querés? O sea, tú querés segmentar a los clientes. Va, ahora decime de dónde voy a sacar esa información. Ya la tenemos, hay que crearla, hay que armarla. El repositorio va a estar en la nube, porque SaaS, vamos a bajar una copia internamente. ¿Qué datos necesito generar? Eso está aquí. Entonces yo digo, mira, pues es un repositorio. El repositorio maestro de los clientes ya lo tenemos y ese lo tenemos internamente. Va. Entonces, o se va a generar en la nube. Va. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a ver. Y ojo que aquí no estamos dando una definición detallada, es únicamente lo que yo tendría que pensar, al menos al pensar en esa idea de segmentación del cliente que me están pidiendo que es una estrategia comercial. Yo tengo que pensar que hay una aplicación que la tiene que soportar, tengo que pensar que debe de estar en algún lugar, ya sea en la nube o on-premise, y tengo que saber que de alguna fuente de información tiene que salir. A eso se refiere con eso. Entonces, si se dan cuenta, yo pasé por ese ejemplo. El segundo ejemplo que me dan es el diseño de un producto financiero digital. Puede ser una wallet, vamos a poner. Y esa es la idea. Vamos a hacer una wallet, ¿verdad? Una billetera digital. Ok. Entonces aquí, desde la perspectiva del dominio de aplicaciones, empezamos a ver, bueno, entonces nos toca desarrollar una aplicación móvil del producto digital y necesitamos desarrollar sus APIs. Supongamos, y voy a quitar mi cámara acá, ahí dice diseño de un producto digital, una wallet, vamos a pensar, y la segunda en la etapa de dominio de aplicaciones, entonces aquí ya pensamos, pues mira, te recomiendo que mejor la desarrollemos en casa y que nos va a tocar hacer también dentro de ese dominio las aplicaciones, las APIs, o al menos revisar cuáles son las APIs que podemos reutilizar de lo que ya tenemos. En el dominio de infraestructura, entonces tenemos que ver si va a ser on-premise, ¿verdad? Todo lo que va a soportar la app, obviamente sabemos que la app se va a descargar. Tenemos que saber acá el tema de la compatibilidad, también del equipo, ¿verdad? Y la capa de API, ¿dónde va a estar? Si vamos a utilizar microservicios, si va a estar en un Enterprise Service Bus, como tal. Entonces aquí, si se dan cuenta, aquí yo estoy viendo el middleware, no estoy viendo las APIs. Estoy viendo dónde va a estar toda la infraestructura que va a soportar a la app y estoy diciendo que va a ser on-premise, por ejemplo. Entonces aquí ya estoy pensando on-premise y estoy pensando en el middleware, en esas capas. Si se recuerdan lo que vimos en la primera clase, después nos va a tocar a nosotros segmentar
qué va en el dominio de negocio, qué va en el dominio de aplicaciones, qué va en el dominio de infraestructura, pero ya con la perspectiva tecnológica. Y acá yo tengo que pensar en lo que me están pidiendo, pues que tiene que haber una base de datos del producto transaccional y ya me voy a enfocar en una fuente de información, una base de datos donde esté la metadata de la aplicación, o sea, cuándo se hizo la operación, a qué horas, quién la ejecutó, desde qué dispositivo se ejecutó, ¿verdad? Entonces, toda esa información es metadata complementaria a la operación. Entonces, yo digo, bueno, sí, necesito la base de datos del producto, pero también necesito también la metadata que se va a tener. Entonces, si se dan cuenta, no puedo separar el negocio de, de todo lo que tengo que ver desde la perspectiva tecnológica le voy a querer, pero acá la arquitectura empresarial tengo que ver las cuatro patas en general. Entonces, con base a este ejemplo, nosotros vamos a trabajar en donde nos quedamos la semana pasada y les voy a compartir nuevamente el link para que ustedes lo tengan. Vamos a ver si se recuerdan. ¿Dónde está? El del ejercicio. Vamos a ver si es esto, ahorita se los voy a pasar. No, los voy a compartir ahorita. O si alguien ya los tiene, pues los agradecería un montón. Ah, ya lo tengo. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a complementar el ejercicio que ustedes se quedaron la semana pasada. Entonces voy a trabajar acá. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Para que no se me vayan a dormir. En esta actividad lo que vamos a hacer es, a los síntomas que ya teníamos, les colocamos una perspectiva de qué veríamos, ¿verdad? ¿A qué nos enfocaríamos a revisar? Pero ahí todavía no habíamos visto un poco de TOGAF y tampoco habíamos visto los diferentes tipos de auditorías que existen. Ahora lo que nos toca hacer es qué tipo de auditoría debería de hacer y luego segmentar en qué capa de TOGAF le pegaría ese síntoma que nosotros estamos eh, o que colocamos de ejemplo. Entonces, me voy a ir a la presentación del ejercicio, ¿verdad? Y es más o menos así. Ustedes van a colocar tipo de auditoría y van a decir, bueno, ¿cuántas vimos que hay? Más o menos 7, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, por ejemplo, esta que dice, vamos a ponerlo aquí. Y aquí voy a tener que quitar mi cámara. Ustedes. Em, por ejemplo, síntomas. La banca en línea tiene interrupción de servicio cada mes por 1 hora, ¿ok? Eh, ¿Qué acciones considero realizar? Entonces yo les decía, pues sin conocer tanto, validar la arquitectura tecnológica y sus controles. Me voy a ir por el tipo de auditoría. ¿Qué tipo de auditoría necesito hacer? Aquí sería una auditoría, necesito conocer, y ojo, que aquí sí me interesa conocer todo, entonces sería una auditoría al sistema. ¿Por qué? Voy a auditar la banca, voy a auditar todo lo que tenga que ver la capa de aplicación de la banca. Pero también me interesa que sea integral, pero no voy a irme a todo el data center. O sea, cuando digo integral es porque me voy a ir a toda la arquitectura, me voy a ir desde la capa de aplicación, voy a ir al middleware, voy a ir a los datos, voy a ir al sistema operativo, voy a irme al almacenamiento, me voy a ir al hardware, me voy a ir hasta el equipo donde está conectado al data center para conocer dónde se está dando el problema. No sé si es porque puede ser un protocolo de comunicaciones, puede ser una regla en el firewall, puede ser
que el hardware que yo tengo ya está obsoleto, el sistema operativo no tiene los parches suficientes, la máquina virtual no tiene los recursos necesarios, entonces así, por eso es que yo coloqué estos dos. Siguiente, aumento de tickets en la actualización de software de ventas. Ese fue el siguiente síntoma. Entonces yo digo, bueno, lo que voy a validar son los SLA. Voy a identificar la causa de la raíz y pues puede ser que tenga que revisar lo que se ha desarrollado de ese software y sus versiones. ¿Qué tipo de auditoría sería? Pues una auditoría al sistema de cómputo, porque aquí el problema lo tiene el software como tal. Y aquí no estoy viendo que haya denegación de servicio por una determinada hora como arriba. Aquí lo que yo estoy viendo es que hay muchos tickets para cada vez que se actualiza ventas. Entonces puede haber tal vez algo en el desarrollo, en los despliegues, la versión, algo está pasando, ¿verdad? Luego tengo costo alto en los viáticos en el equipo de soporte. Entonces aquí mi acción es validar las facturas, validar las rutas, la documentación de revisión. ¿Necesito revisar con un sistema? No, aquí es una auditoría sin la computadora. Si te recuerdan que aquí uno revisaba temas financieros o iba a revisar los procesos de cómo funcionaba, pues aquí es una auditoría sin la computadora. Quejas en la atención de incidentes de soporte técnico. ¿Qué acciones considero que debo realizar? Revisar el proceso de generación de ticket. Eso fue lo que yo dije, ¿verdad? Sin conocer la metodología. Y aquí digo, bueno, yo realmente creo que sí voy a ir a revisar una auditoría sin la computadora, pero voy a revisar también, ¿verdad? Porque dice aquí, revisar el proceso de generación de ticket, incidentes, existe solo un medio consolidado. Aquí puede ser que yo voy a revisar, eh, y cuando digo aquí al sistema de cómputo, tal vez me voy a referir al sistema que se está utilizando para generar esos tickets, ¿verdad? O sea, una mesa de servicio que se está utilizando y tal vez está mal configurada. Vamos a poner que por ahí van. Y esto de la auditoría en la computadora es revisar el proceso. Esas son las dos cosas que yo estoy revisando. Y aquí sí ya voy a poner mi cámara. Ok. Y luego voy a colocar las capas de la arquitectura empresarial. Arquitectura de negocios, datos, sistemas y la arquitectura de infraestructura. Entonces voy a colocar esas 4 capas. Y voy a decir, bueno, la banca tiene una interrupción de servicio cada mes por hora. Y yo ya dije qué tipo de auditoría es. ¿Por dónde me voy a ir? Bueno, entonces, si voy a hacer una auditoría del sistema de cómputo, pues puedo hacer un tema de arquitectura de sistemas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los sistemas que tienen que ver. ¿Por qué no me voy a enfocar a la de negocio y a la de datos? Porque no estoy hablando de un tema de inconsistencia de información, ni tampoco estoy hablando de que el proceso esté mal. Me está diciendo que hay una interrupción del servicio, o sea, eso quiere decir que funciona bien los demás tiempos del mes, del mes o los días. Bueno, entonces, bueno, si es auditoría del sistema de cómputo, aquí lo voy a hacer en esta capa y auditoría integral, entonces me voy a ir a revisar todas las capas, entonces lo voy a hacer una arquitectura de la infraestructura tecnológica donde está colocado. Aumento de los tickets. Si yo ya dije que es una auditoría del sistema de cómputo, entonces ya la tengo fácil, arquitectura. Me voy a ir por la capa de la arquitectura de sistemas. Luego dice costo alto de viáticos. Me voy al tema de negocio. Pero ¿por qué hizo arquitectura de negocio, ingeniera? Pero si es que no es ventas ni nada, no, pero es un proceso de la empresa. Entonces, por lo tanto, entra en la arquitectura de negocios. No necesariamente significa que genera ventas o algo así. Se llama así porque enfoca los procesos de la organización al negocio como conocemos normalmente. Entonces, como es una auditoría sin la computadora, le va a pegar solo a los procesos, políticas y procedimientos que tenga la empresa. Y el tema de quejas, como yo dije que voy a revisar el proceso, la herramienta de tickets y voy a revisar el proceso de cómo lo están generando, entonces voy a ver auditorías en la computadora, procesos. Auditoría al sistema de cómputo, acá, arquitectura de sistemas. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a colocar estas 4 capas y las van a segmentar, pero empiecen por el tipo de auditoría porque este les da el chivo para dónde en el tema de TOGAF o en el tema de arquitectura empresarial, donde tendrían que validar o clasificar el síntoma que ustedes están diciendo que podría ser. Aquí, ojo, que indirectamente ustedes ya están definiendo el alcance, ¿verdad? El alcance como tal.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí les diría, van a tener que agregar las 4 capas de la arquitectura de arquitectura empresarial y el tipo de auditoría y van a empezar a segmentar. Entonces, para hacer esto tenemos más o menos unos 10 minutos, 15 minutos, depende. Les voy a poner 5 minutos por cada uno para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Y vamos a trabajarlo. Les recomiendo que en una sola acomoden su información y en una sola empiecen a colocarlo así como se ve acá. Entonces eso lo vamos a trabajar, esto es individual, eh, empiecen a trabajar en su lámina que les corresponde, ¿verdad? Y tenemos 15 minutos para trabajar, 5 minutos por cada uno. No sé si Doc- tienen alguna duda. En la misma Doctora, lámina de la semana pasada, doctora. Sí, yo les pasé el link, no sé si es el mismo. Sí, sí, perfecto. doctora, Sí, una pregunta. ¿Sí va a dejar tiempito para quienes vamos todavía en el tráfico? Está horrible. sí, tenemos 15 minutos. Ay, no se cruel. Falta 42 y ya llevo 1 hora y media. Hágalo mentalmente y luego ahí ya nos comenta ya que le gusta interactuar y lo vamos a... Hágalo mentalmente. Va. No, pero hay tiempo para entregarlo. O sea, la idea es que lo hagamos en clase, en la sesión, pero si no, ya saben Ajá. que ustedes siempre tienen tiempo para entregarlo. Va. Vamos. Vamos a ver, 24. Soy yo, licenciada. Buenas noches. No, es Jorge, ¿Qué tal? pero ya después si quiere paso usted. Ok, Jorge. A ver, vamos a revisar ahí. Dice, interrupciones, fallas de aplicaciones críticas con alto impacto en los procesos de negocio. Ok. Según sus acciones, dice revisar implementaciones recientes en el SEO. ¿Qué es eso? ¿Sistema operativo Ah, en el sistema o cambios operativo. en el aplicativo? Ujú. Ah, ok. Fallas, instrucciones, fallas de aplicaciones críticas con alto impacto. O sea, estamos hablando en, de toda la infraestructura que se tiene, ¿no? ¿O es Digamos, una aplicación en sí, particular? no, bueno, tal vez lo vamos a poner ahí un poco más explícito. En un banco, digamos, está fallando el core de cuentas o tiene interrupciones en, qué sé yo, cualquier sistema que sea definido como crítico o uno o varias aplicaciones. Ok, ya. Entonces, según esto, dice que es un sistema, una auditoría del sistema de cómputo. Sí, Em, ok, y vamos a revisar los sistemas. ¿Solo los la capa de sistemas. los sistemas y sus integraciones o me interesa conocer la infraestructura? Porque si yo estoy hablando ya del Tienes sistema razón. operativo, ¿a qué está Ahí pegado eso? ya entra la infra, sí, tienes razón. Entonces serían esos primeros dos, ¿verdad? Sí, de acuerdo. A ver, acá, porque creo que sale mejor como foto, porque esta cosa. Ok. Ahorita lo está cambiando, ¿no? Sí, de una vez para no. Ah, va. Listo. Vamos a revisar otro. Aplicaciones presentan fallos recurrentes después de un fin de semana. Ah, eso está interesante. No dice qué aplicativos. No. Sus acciones deben revisar la estabilidad de los servidores, parches, cambios. Bueno, y ahí lo podemos decir que lo estamos pensando, ¿verdad? Entonces aquí es a los aplicativos que están presentando el fallo, ¿verdad? Entonces sería auditoría al Correcto. sistema de cómputo y a la Sí, arquitectura. correcto, correcto. Oh, ok. Pasa mucho, digamos, que no se hizo un cambio al sistema de cómputo, sino al sistema operativo le aplicaron un parche y Ujú, no se verificó 100% la compatibilidad y entonces el aplicativo falla, cierra un puerto, etc. totalmente. Acá yo lo que les recomiendo es que em, cuando dice solo al sistema, entonces vamos a, podría ser, pues, si solo nos interesa
y por eso les mencionaba, solo nos interesa el alcance de esa aplicación y llegamos a la parte lógica o necesito incluso conocer si tal vez el error es el hardware como tal. Entonces, cuando ya llegamos ahí, entonces ya se nos pega una parte física que llega al data center. Entonces, si la auditoría, aunque yo tenga las diferentes capas, o sea, yo puedo decir sistema operativo, la máquina virtual, el hipervisor y todo lo demás, pero seguimos viendo desde una perspectiva como lógica. Pero cuando yo digo lo que sucede tal vez es que o sea, después de un fin de semana, resulta que el día lunes en la mañana llega el de limpieza y, o sea, estamos diciendo ese caso hipotético. Llega todas las mañanas, hace limpieza y toca un enchufe que está mal conectado de uno de los dispositivos, ¿no? O sea, para que vean hasta dónde podría llegar. Entonces, si es ahí, entonces ya me voy a una auditoría integral, porque ya Conecto a toco la el data cafetera. center. Conectó la cafetera y le bajó, no sé, o sea, Era, cualquier cosa puede era el pasar. chiste de la vieja escuela, pero era cierto, pasaba. Sí, o Y una sea, pregunta, ajá, debiéramos colocar acá, porque digamos, usualmente el incidente, bueno, hablo de mi experiencia, ¿no? El incidente se investiga, pero empieza como una fase exploratoria y alguien dice, mira, hagamos una auditoría del aplicativo, pero esa auditoría no es concluyente, dice, no, vayámonos a la siguiente capa porque yo creo que algo más está acá porque el aplicativo no presentó ningún defecto de estos en UAT. Entonces, no sé si de una vez se determina que es necesaria las dos o va como en una fase exploratoria. depende. Ujú. Digamos que o sea, si por ejemplo, y lo vamos a poner así, si esos aplicativos, que voy a suponer son dos, esos son nube, vamos a poner el ejemplo, son nube, nosotros sabemos que nosotros no podemos hacer una auditoría integral porque nosotros no somos propietarios del data center. Entonces, desde ahí eso se descarta. Nosotros casi que por el expertise podemos decir, empezamos por uno, sí es ambulatorio a veces, pero cuando nosotros somos los responsables de casi todo, y también uno hay que ser, vamos a decirlo así, uno que administra toda la parte de tecnología, uno sabe de qué mal padecen a veces. Entonces yo podría decir, ¿sabes qué? No, de una vez, porque a veces la auditoría, cuando es una auditoría interna, tal vez podemos nosotros decidir hasta dónde queremos llegar o puede ser ambulatorio, pero una auditoría en la cual yo estoy pidiéndole a un tercero que venga, yo le defino un alcance. Él me va a emitir un dictamen y me va a decir, mira, yo no te encontré nada. Te recomiendo que revisemos como segunda etapa, obviamente es más dinero, que revisemos lo demás, pero ya agotó las instancias. Entonces, si es una auditoría interna, probablemente tenemos la posibilidad de ir creciendo conforme las capas, porque no encontramos nada. Si es una auditoría externa, termina su alcance. Si su alcance fue solo esto, eso es lo que ellos le van a entregar. Pero puede ser un insumo para seguir a una siguiente etapa, ¿verdad? Ya decidimos nosotros si queremos continuar o no. Ya. O sea, ya En hubo respuesta, sí. una revisión previa, digamos, si nos hace sospechar, sí, yo creo que es mejor las dos de una vez porque si no, no vamos a tener resultados eh, que sean concluyentes. Sí. Y eso Ok. depende mucho de la experiencia. Por eso, cuando nosotros pedimos esto, sí, no lo va a pedir el quien no conoce. Debería ser alguien que sí conoce. Ya. Ok, deme un número, Jorge. Doctora, solo una pregunta, Ujú. pero si este tipo de incidentes por el tipo de aplicativo, así como lo presenta Jorge, que es crítico, Ajá. está amarrado entre la arquitectura, o sea, está amarrado el tipo de incidente con un equipo resolutor que es tanto del dominio de, de tecnología como de aplicaciones, ahí queda mucho más fácil el determinar por cuál de las dos vías se va. ¿O no?
Sí, pero acá, digamos, el tema es el alcance de la auditoría y estamos poniendo que yo ya estoy pidiendo una integral centro de datos. Obviamente no es a todo, es a el end-to-end del alcance que yo ya sé que va a llegar hasta la conexión del hardware que está soportando la virtual, el almacenamiento, los discos y todo lo demás. O sea, ya llegamos al centro de datos. Entonces la pregunta es, ¿aquí de una vez defino que me hagan una auditoría integral hasta llegar al centro de datos o solo me interesa conocer las capas lógicas que toca cada uno? ¿Verdad? Esa es la pregunta que se hace. Entonces aquí yo le digo, depende. Depende si yo sé que esos aplicativos son nube, están pasadas o están en un como colocation, en algún data center que no es de nosotros, Ujú. ¿verdad? Entonces depende mucho de, de cómo esté nuestra arquitectura, nuestra infraestructura. La arquitectura es más lógica, la infraestructura ya sí nos toca ver, pero ya si yo quiero hacerla integral hasta el data center, ya me estoy extendiendo mucho, pero entonces ahí es, por eso le decía, ¿será que yo sí sé que estoy cumpliendo, o sea, que tengo un data center por lo menos con lo mínimo necesario, tal vez no un tier 3 ni un tier 2, pero yo sé o yo sí conozco que tengo mis deficiencias por ahí, ¿verdad? Entonces, si yo conozco que por ahí están las deficiencias, diría yo, no saben que de una vez que sea la integral, que llegue hasta el enchufe del equipo que se está conectando, que soporta sus aplicativos. Ya. Ujú. Ok, ¿qué número? Perdón, Jorge. El otro Jorge. Yo, 12. 12. Va, entonces aquí nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como que fuera juego usted. Pedro, Pedro Rosendo. Cuéntanos el primero, yo ya no lo voy a leer. No está por acá. Sí, aquí estoy, doctora. Es que como me habían dicho 33, no sabía yo que era eso. O sea que eran 12 después del que había pasado. Ah, sí, este es puro juego. Aquí, de ahí nos vamos de regreso para atrás. No es que sea el número 2. Ah, mire, pues es que fíjese que en este caso yo estoy laborando como servicios contratados en el ICS y pues me he dado cuenta que llegan auditorías por cosas acá. Entonces, por lo que coloqué ahí prácticamente es puro, pero es pura experiencia de las auditorías que han llegado. Y pues una de las principales es que a veces contratan servicios para colocar, ¿qué? Puntos de red. Toda la estructura del cableado, le podría decir yo, de la red. Ujú, Pues la tiran así porque contratan empresas o microempresas patito. Y la tiran así ni con canaleta, ni le podría decir yo que eh, no utilizan lo que es escalería y la tiran por encima del cielo falso y cosas así. Entonces, me he dado cuenta que la última auditoría que llegó, este, habló sobre eso, ¿verdad? De que según las normas, que tal cosa y lo otro, que era necesario, pues, realizar todo este tipo de gestiones para que funcionara correctamente y que no tuviera interferencias o ruidos el cableado, ¿verdad? En la red. Entonces, hasta le hicieron cambiar de categoría, porque estaban trabajando con categoría 6 y ujú, se cambió a categoría 6A por la transmisión de datos, porque creo que con esa categoría se manejan velocidades de datos más altas. Y entonces, pues yo creo que en ese caso, yo diría que como ese tipo de síntoma y con la acción a realizar, sería una auditoría eh, sin la computadora, bueno, yo diría en ese caso. Y pues sería un tipo de arquitectura, bueno, de infraestructura. No sé ujú. si estoy mal. No, no, no estaba correcto. Porque no, o sea, nosotros ya sabemos dónde está el problema y ya o sea, en este caso, si nosotros pedimos, si no supiéramos,
prácticamente tendríamos que decir, bueno, ¿qué está afectando? Porque digamos que usted ya tiene, no estamos partiendo del síntoma, porque si se da cuenta, el síntoma no es el cableado estructural, ahí ya sabemos la causa. El síntoma podría ser lentitud, ¿verdad? En cierto tiempo. Los sistemas, o sea, lentitud en los sistemas o consumo incluso el Wi-Fi, o sea, los síntomas que percibe alguien se colocan, pero acá lo que tenemos ya es la causa. Entonces, la causa de una vez ya nos está diciendo, el cable estructurado está mal implementado, o sea, Ah, ya ya lo entiendo. tenemos, ¿verdad? Entonces, no es el síntoma, pero digamos que si me toca hacer la auditoría, sí, de una vez me voy a la infraestructura porque ya sé dónde está el problema, ¿verdad? Es físico. Ah, creo Y que luego, me tenía que ajá, pensar como una persona cotidiana al principio. sí, porque recuérdese que la auditoría, normalmente si yo ya sé, o sea, si yo ya sé el problema, a veces lo que yo pido una auditoría es solo para que respalden el problema y que yo, y ese dictamen, que tal vez tiene mayor peso, que lo haga una auditoría externa, me va a servir a mí como justificación si yo fuera el gerente de tecnología para poder invertir, ¿verdad? Porque de otra manera no me van a poder soltar la plata. Vamos a poner que ese fuera el escenario, ¿verdad? Yo ya sé cuál es el problema. Pero cuando yo no sé, nos toca en la incógnita que decíamos con su compañero anterior, ¿verdad? De que a veces me toca expandir o empezar por escalas de dónde está el problema porque no sé por qué está lento. O sea, si los servidores tienen recursos, si la aplicación nos presenta errores, si yo no veo en ningún log. O sea, yo como responsable de los sistemas, no le veo mayor cosa, entonces ahí sí digo, bueno, saben que vénganme a auditar donde quieran y encuentren el problema, ¿va? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque pues no hacemos cambios, no hacemos cambios cada lunes y cada lunes en la mañana esto se desconecta o falla y cuando ya vemos el doncito está conectando la cafetera, como dijeran, y resulta que tal vez la conexión eléctrica del dispositivo, del hardware, resulta que esa parte de todas las conexiones está junto con pegada a la cocina, qué sé yo, o sea, me estoy inventando un escenario. Ahí yo no sé, ¿verdad? Aquí con usted lo tiene más fácil. Dice, los empleados dejan encendidos aquí ya está acomodando la causa, pero el síntoma es más arriba. Em, Ok, entonces digamos que para el ejercicio sí necesitamos, si quiere, por lo menos uno para complementarlo, que tenga un síntoma de qué está causando y qué acción va a realizar, ¿verdad? Porque aquí ya está genial, ya nos está dando la causa, es nada más fácil. Entonces, tendría que modificarlos todos como dando Solo solamente uno, uno. Agrega uno más. Ah, ok, bueno, Ujú, ahorita lo haré. ok. Un número, Pedro. Mm, 9. 9. Ahora sí, Daisy. Daisy quería hablar. No es cierto. A ver, cuéntenos. Uno, el que usted quiera. Bueno, tal vez sería el primero, falta de copias de seguridad. Normalmente, así como decía usted, de que muchos programas o aplicaciones, pues ya todos los desarrollos migran a la nube. Y muchas personas, pues, dicen, no, pues ya no necesito una copia de seguridad. Entonces, a veces lo dejan así como que está en la nube, no le pasa nada. Ujú. Entonces, para mí fue principal poner eso, la falta de una copia de seguridad en el sistema. Ok, vamos a preguntar un poquito. Digamos, ¿qué afectaría estas copias de seguridad? Porque yo puedo tener, vamos a ver, una copia de seguridad de los datos como tal, ¿verdad? De las bases de datos, o, eh, y lo voy a poner como un problema, ¿verdad? Porque esta es una causa. Entonces vamos a decir,
eh, en los últimos 3 años, o perdón, en el último año han habido, vamos a poner un incidente. Y aquí viene de la mano voy a poner el ejemplo de una empresa de telecomunicaciones que ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Que tuvo un incidente con un tema de vulnerabilidad, y no quiero decir cuál, pero sí sabemos cuál. Entonces, ¿qué falló con ellos? O sea, sí fueron vulnerados, ¿verdad? Eh, pero ¿qué falló? ¿Qué no les permitió recuperarse? Es porque sí habían copias de seguridad, y no me estoy refiriendo solo a los datos, sino también esto va recuerden que nosotros hacemos copias de seguridad de las mismas máquinas virtuales o de los contenedores, ¿verdad? O de las versiones del software, porque aquí son varias capas. Entonces aquí el tema es que no probamos esas copias. Sí tengo la copia, es como sacar los backups de las bases de datos, pero nunca lo probé. O saqué la copia de una máquina virtual y nunca lo probé, y cuando lo quise hacer resulta que es incompatible con la versión que tengo ahora, ¿verdad? Algo por ahí les pasó a ellos. Entonces acá es decir, bueno, en el último año hubieron 2 incidentes y cuando se quería recuperar no habían copias. El síntoma es que no puedo recuperarme ante un desastre, o no puedo recuperarme hasta colocar cierta información, porque nos ha pasado y hasta el día de hoy resulta que es porque no hay copias de seguridad, o porque no probamos las copias de seguridad de los datos. O sea, es aquí como que hay que especificar a qué tipo de copias de seguridad me refiero, ¿verdad? Si es a datos, si es a máquinas virtuales, si es a los aplicativos, cuando hacemos rollback en la implementación, como tal. Porque depende de eso, viene a qué tipo de arquitectura le pego, al sistema, a los datos, a la infraestructura, ¿verdad? Em, y vamos a ver, políticas de privacidad desactualizadas. Creo que acá vamos a tener que, vamos a ver. Y acá solo una pregunta, Daisy. ¿Estas políticas de privacidad desactualizadas, a qué le pega en el negocio? ¿O qué pasa si estas políticas no están desactualizadas? ¿Qué sucede? Y digamos que pueden ser uso de la información. Uso de la información. Ok. Em, para entender el contexto, estas eh, políticas son políticas que yo configuro en una determinada aplicación, en un hardware, o me refiero a las políticas en sí de papel, del proceso. Sí, son más que todo, son, digamos que riesgos o sanciones que pueden pasar. También digamos que si es por bloqueos de mercado, si se refiere a lo que es ya el negocio. Ah, ok. Ajá. Pregunto porque si fuera solo el tema del proceso de negocio, entonces aquí solo me quedo en arquitectura de negocio y no estoy aplicándolo Así dentro del software o dentro de los procesos. Entonces aquí digo, ¿será que solo son los datos, o aquí prácticamente me pegaría todo? Aquí yo le voy a preguntar a nuestro estimado que no hizo su tarea. Eh, vamos a ver. A Jorge Estuardo, está por acá. Vázquez. Sí, doctora, ya conectándome. Ah, va. Si Ya, nos ya en tocara casa. evaluar este Gracias. que está acá de políticas de privacidad para ayudar a su compañera, que si lo tuviera que transformar en
en las 4 capas que vemos aquí de arquitectura y en el tipo de auditoría, por lo que entiendo ahorita le pega más al negocio, ¿verdad? Pero si habláramos que estas políticas de privacidad se tienen que implementar en el software, ojo, y en la arquitectura, en la infraestructura, me refiero a que tenemos que configurar una política de seguridad dentro de a qué capas de arquitectura le pega y qué tipo de auditoría tendría que tener. Ok, le pega a la arquitectura de negocios, Ujú, le pega a la arquitectura de sistemas y a la arquitectura de infraestructura. Porque en la de negocios, porque obviamente es un tema de cumplimiento que se va a ver. ujú, En la de sistemas, porque todo lo que, todo lo que vayamos a aplicar a nivel de reglas, como roles, perfiles y todo eso, pues va a afectar la parte de arquitectura de sistemas y arquitectura de infraestructura, porque vamos a poner reglas de firewall, reglas de navegación, reglas de lo que sea. Y definitivamente eh, sí es una auditoría, no sé si sería integral, porque viene desde la parte de negocios hasta la parte de infraestructura. En el tipo de auditoría sí me causa ruido porque sea, vamos desde la parte de negocio hasta la de infra. Incluso no sé si también estaríamos aplicando la de datos porque por el resguardo de la información. Yo creo que sí abarca los ujú. 4 dominios, doctor. Sí, abarca Y los sí cuatro. sería una arquitectura integral. Sí, llegamos a la arquitectura integral, por ejemplo, si nos tocaría conocer incluso quién debería tener acceso a determinado, o sea, llegar hasta el data center. Pero también acá es una auditoría que no necesariamente, o sea, es auditoría al sistema, auditoría integral, y yo le pegaría un tema a la auditoría que no es a los sistemas como tal, ¿verdad? Hay una que ustedes tienen donde no, porque me toca ver procedimientos que van pegados a la política como tal. Por eso yo decía eh, qué tipo de política es y cómo se debe aplicar, pero si no tenemos un alcance, prácticamente nos toca hacer casi que todo, ¿verdad? Ujú. Listo. Ella lo está corrigiendo su compañera, gracias. Daisy, un número, Gracias. 7. 7. Josué, Josuetista, ¿está por acá? Sí, buenas noches, no sé si se me escucha. Sí, sí, la escuchamos. Bien, pues a mí me gustaría hablar del primer síntoma que es el que más es más recurrente en donde estoy trabajando, que cuando tenemos desarrollos nuevos, pues de mi lado nos abocamos al cronograma y realizamos el desarrollo, hacemos pruebas técnicas y esperamos para hacer pruebas controladas que ya son con otras áreas. El Ujú, problema es que hay una área en específico que siempre que hacemos pruebas, nos echan la culpa de que no les contestamos, que no funciona, que nosotros tenemos la culpa y así, ¿verdad? Entonces yo siempre trato de revisar si de verdad soy yo. Verifico que los datos que yo estoy validando estén bien, que los datos que yo estoy recibiendo estén bien, que los datos que yo estoy enviando estén bien. Luego de que verifico eso, paso con el área de sistemas, porque ellos son los intermediarios conmigo. Entonces les pregunto, mira, solo para poner en contexto, nosotros trabajamos con tramas. Entonces les digo, miren, las colas que están utilizando, ¿hay algo encolado? O algún puerto, qué sé yo, algo de sistemas que yo ya no puedo ver, ujú, está fallando. O algún ambiente, de repente es el ambiente el que está mal. Y me dicen, no, está bien.
Entonces ya vengo y les digo, miren, no somos nosotros, podrían revisar. Y siempre es lo mismo, que nos dicen, no, que no somos nosotros, que no somos nosotros, que no, que no, que no. Y hay que escalar, entonces ya hay que enviar correo con los jefes de ellos para que se pueda agendar una reunión y ya sistemas, el área con el que estamos teniendo problemas y nosotros podemos realizar una prueba y yo le digo seguir la transacción, ¿verdad? Ujú. Seguimos la transacción y digo, bueno, de mi lado respondí, ahora solo dígame sistema si de verdad mandó la información y ahí yo ya sé que no hay problema de nuestro lado, ¿verdad? Entonces me dice, sí, sí, ya fue eso. Y ya después de eso dicen, sí, es que esto estaba pasando, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero Ya. siento que es algo que es muy recurrente y no sé si yo por eso coloqué ahí que el tipo de auditoría era de sistema de cómputo, pero que también se tuviera que ver un poco el tema del área de negocio, porque no sé si es una mala costumbre que tienen ellos de no querer revisar o malas prácticas de hacer mal, así que hacer mal el trabajo Ujú. y lavarse las manos con que somos nosotros el que tenemos el problema, o si al final a nivel de sistemas ellos hay alguna configuración que no saben o hay algo que de verdad cause estos problemas. Pero como de mi lado yo ya no puedo conocer más sobre Ujú. eso y son diferentes, ¿cómo decirlo? Gerencias, entonces yo ya no me puedo meter ahí y solo puedo respaldar lo que yo hago. Eso es uno de los síntomas que pues sufro en el trabajo. Pero solo para entender algo, Josué, digamos, ¿ustedes son de la misma empresa Sí, o de la misma son empresa. externos? No, somos la misma empresa. Ok. Y ustedes desarrollan, o sea, para entender cuál es como el rol o cuáles son los departamentos que interactúan en esas pruebas contra las Ok. que mencionan. Yo soy desarrollo. Ujú. eh, para ponerle en contexto, yo soy programador de COBOL. Ese es trabajo con COBOL. Ujú. Pero cuando se tiene que trabajar con otras áreas por ejemplo, con la banca, y ellos trabajan lo que es web o aplicaciones móviles, yo necesito un broker. Ujú. Entonces, el intermediario es el broker y el broker es el que nos causa estos Porque problemas. porque funciona por colas. Exacto, porque funciona por cola. Ujú. Perdón lo metido, ¿qué broker usás? Hasta ahí, hasta ahí es donde yo no sé, porque yo solo conozco del lado nosotros le decimos del mainframe, pero del Ujú. broker es todo lo que ya desconozco qué es lo que Es El de está todo pasando. lo que ya IBM, no te... el de IBM seguramente, porque así se llama. Ajá. Ah, Sea, lo único que sé que es MQ series, pero entonces sí, IBM. Sí, ese sí, de IBM. Sí, Sí, sí es MQ, es IBM. sí. Ahí hay un tema también de sincronización. O sea, lo que pasa es que, o sea, los canales sí funcionan de una forma asíncrona y como te entiendo yo que el core no tiene un protocolo, eh, no pasa por HTTP, digamos, y no tenemos SOAP por redes, digamos, entonces nos toca utilizar un Enterprise Service Bus para orquestar y poder exponerlo. Pero cuando yo funciono por colas, yo sí tengo que tener los dos, se podrían decir los dos receptores y tengo que sincronizar los canales. Pero a veces sucede mucho y particularmente con MQ, es que eso necesitan estar sincronizados y al no recibir por cierto tiempo, esos, debo decir que se caen pues, pero entonces sí tiene que ver un tema y de configuración incluso de cómo están sincronizados los canales porque si no, esos se están cayendo constantemente al no recibir trazabilidad, ¿verdad? Hay un tema de configuración que sucede normalmente cuando trabajamos con MQs. Eso puede ser uno. O sea, puede ser cierto que no el ambiente no esté conectado en este momento. Entonces, ustedes pueden enviar una petición o ellos pueden mandar una petición y va a ser denegada. Pero aparte de eso, lo que yo sí veo es un tema más de
orden en el proceso de cómo, o sea, si usted tuviera la arquitectura, yo creo que ahí le podemos preguntar a Jorge, pues si yo tengo la arquitectura, por lo menos yo sé el canal que es web contra qué se conecta, o sea, consume un servicio del broker y el broker llega a la base de datos y la base de datos viene, genera una trama y se lo envía por MQ y que sabemos que eso no es o sea, funciona como tiempo real porque se puede emular, pero no son los protocolos para tiempo real. Entonces, al no tener eso, sí hay varias fallas en el camino, pero entonces ahí hay que conocer, uno, la arquitectura, sí tengo que conocerla, los elementos que están interactuando en todas esas pruebas, desde llegar al canal hasta llegar al core, y también necesito conocer el proceso de negocio. Entonces ahí yo ya sé que a qué parte del proceso de negocio, qué parte de la arquitectura se está tocando y cuáles son los puntos de falla que yo debería de tener. Entonces su auditoría tiene que ir desde el proceso de negocio, desde que estoy llamando a la pantalla para pago de servicios o lo que sea que estén probando, tiene que saber qué pantalla está llamando, a qué está ejecutando como segundo paso. Entonces necesito conocer el proceso, tanto proceso de negocio, necesito conocer todos los sistemas que están detrás de eso, necesito conocer, eh, y aquí sí, puede ser que le toque ver incluso los datos que se están viendo afectados y el hardware o la infraestructura que estamos tocando. Si yo estoy tocando, si estoy hablando ya de que hay un MQ o hay un broker, ya no es arquitectura de sistemas, me estoy también pegando a la arquitectura de infraestructura, ¿verdad? Y de integración. Pero la integración entra dentro de, o sea, si yo utilizo una API o algo que he desarrollado, me voy a sistema. Si yo necesito evaluar el componente que está soportando esa API o el MQ en este caso, ya me voy a la arquitectura de infraestructura, porque entra como del middleware para abajo, digamos. Yo ya lo hubiera hecho, le hubiera pedido, tengo el bendito proceso y la arquitectura. Sí. Fíjese que bueno, ahorita me acaba de dejar mudo porque mi broker yo lo tengo como parte de mi arquitectura de integración. Sí, porque recordemos que un Enterprise Service Bus nos sirve para orquestar mensajería que no es nativa y que no hablan los mismos idiomas, que no es que sea lo ideal, pero como tenemos un montón de deuda tecnológica o sabemos que las soluciones anteriores no utilizaban los mismos protocolos, necesito tener eso, pero no significa que sea lo mejor, ¿verdad? Ok, Pero es él le funcional. voy a mandar él le voy a mandar un modelito Ok. y me dice cómo lo ve. Entonces, mi estimado, por lo menos yo miro de cajón que negocios, sistemas y arquitectura le van a pegar. Necesita tener auditoría al sistema de cómputo y también necesita tener la auditoría que no es al sistema de cómputo, porque necesitamos conocer el proceso de negocio para que usted no tenga ese problema con sus em, clientes internos, le voy a llamar así, ¿verdad? Perdón, me decía auditoría que no es al sistema de cómputo, sería la de sin la Sin la computadora. computadora, correcto. Sí. Al menos esos dos yo creo que de cajón. Ese caso está interesante, la verdad. Sí, la verdad Pero que es un poco complicado porque pues uno trabaja con personas que ya son grandes o ya llevan mucho tiempo dentro de la corporación. Y yo les digo renuentes cuando realmente no me quieren apoyar y no me explican realmente qué es lo que está pasando y solo me dicen no funciona. Y a veces hasta me enojo porque digo, ¿qué es lo que está pasando detrás? Y se siente uno como, pues, invalidado en el sentido de no poder encontrar una solución y que sea algo muy recurrente. Y no digamos ya con o sea, proveedores externos, pero eso ya es otro caso, ¿verdad? Pero algo interno es lo que sí, es casi del ustedes día a día. tienen un gran problema. Bueno, yo no sé cómo funciona, pero uno hay que tener gobernanza. O sea, como ya trabajamos con sistemas web,
seguramente hay una integración, hay protocolos nativos, ¿verdad? SOAP, REST que se pueden utilizar, pero aparte de eso, como están yendo con un sistema legado no estándar, entonces sí necesitamos saber cómo son los flujos que están dentro del broker que ustedes que consumen hacia el core, digamos. Si va directamente o si estamos utilizando una base de datos como pivote, ¿verdad? Entonces, pues todo eso, esa arquitectura hay que conocerla y hay que conocer, o sea, eh, y eso normalmente no se tiene, tal vez en el área donde está su compañero sí, pero conocer el proceso de negocio, luego del proceso de negocio, conocer por pantalla qué soporta y qué se está mandando a llamar por cada botón action, digamos, y luego llegar a esa arquitectura. Ahí se quitaría un montón de dolores de cabeza, pero para eso necesita documentación. Y ahí ya no hay pierde, ¿verdad? Incluso quién es el responsable de cada área para hacer la prueba. Si es el de ventas, de, no sé, banca individual, porque es créditos de consumo, entonces ya sabemos quién es. Ellos son los data owners y va pegado a un tema también de gobernanza. Entonces, si no hay gobernanza, si primero no hay gobierno de TI, si no tenemos documentación y los procesos ni siquiera están homologados o al menos clasificados, es un dolor de cabeza. Pero se puede trabajar, se puede hacer. Listo. El último, Josué, díganos un número. Ah, 15. 15. Carlos Giovanni Sandoval Mancilla. ¿Está por aquí, Carlos? Por acá. Sí, por acá, llegando. Háblenos del que usted quiera. Este, Tal vez el tema de la interrupción de servicio por un problema de memoria. Ah, perfecto. Sí, Eh, ujú. sí, yo lo veía como caso de trabajo que sí he visto este, este problema. Lo asociaba tal vez a rendimiento de servidores, ¿verdad? Y con lo que es el tipo de auditoría de sistemas de cómputo. Pero vamos a ver para entender. Dice interrupción del servicio de atención de tickets. O sea, tengo una mesa de servicio, por lo que entiendo, y Ujú. mis clientes internos que son los empleados de la empresa, si Correcto. tienen un Ujú. incidente no pueden aperturar, o sea, quieren una VPN o tienen un incidente o una solicitud, o sea, no lo pueden hacer. Ese sería, y usted ya determinó que es por memoria insuficiente, pero ¿cómo sabe que es memoria insuficiente? Primero, Sí, pues, o es así por decir. ajá, sí, fue más directamente lo asocié a un tema de, de memoria. Va, Eh, supongamos que sí es por ajá, eso. Entonces, si yo solo digo, dice que es una auditoría del sistema de cómputo. Perfecto, estamos bien. Ahora, yo preguntaría, únicamente me interesa conocer, hacer una auditoría en la capa de arquitectura del aplicativo. Aquí me refiero a que voy a ver la mesa de servicio, se puede decir cómo se integra, pero me voy a enfocar al software para tal vez, yo digo que tal vez el error es que hay un bug en la aplicación, que eso se está consumiendo y lo que hace es eh, comerse el proceso de donde está instalado. Puede ser ahí o necesito ver, vamos a decir que esto es Java, ¿verdad? Entonces, ¿solo voy a ver la aplicación o necesito también ver si tal vez la configuración de la JVM no es suficiente
o el sistema operativo, o el servidor, almacenamiento, disco, qué sé yo, red, o únicamente necesito la aplicación. ¿Qué Sí, dices? viéndolo desde ese punto, tal vez sí se puede ampliar más el Ujú. tema, ¿verdad? Sí, serían los últimos dos Sí, cabales. infraestructura. Sí, Gracias, ingeniero. ok, lo vamos a corregir. Uno más, dígame un número. El otro va a ser más rápido. Yo le debo una, Inge, si quiere, y doctora, si quiere, se la doy de este, una vez, ya complementé el mío. A ver, denos ese. El que quería presentar es el de la selección de una herramienta de abastecimiento estratégico de más alto precio. Entonces, Ah, lo que estaba poniendo es verificar la justificación en el caso de negocio y validar las razones por las cuales la evaluación o por lo cual se eligió esta herramienta. Entonces, ya. esto estaría aplicando a la arquitectura de negocio, porque es un proceso de compra. Ese Ujú. sería una auditoría sin computadora, porque estaríamos solo verificando eh, toda la política de abastecimiento estratégico, los casos de negocio sobre los cuales se están soportando la selección de la herramienta y los criterios de evaluación que tuvieron los evaluadores o el comité evaluador del sistema, dependiendo de los pesos que le pongan según la política a los criterios de evaluación. Digamos que el síntoma aquí sería como una sospecha, o por lo menos, o sea, uno puede ser una sospecha y digo yo, o sea, no es la primera vez que pasa que se van por lo más caro, ¿verdad? Ujú. Bueno, o lo otro es, yo puedo ser el gerente general y no conozco mucho de tecnología y pienso que para esa herramienta lo más que se pueden gastar son $100,000, pero está estimado que sean 2 millones de dólares, por ejemplo. Y digo, pero ¿por qué seleccionaron esa de 2 millones y hay una de 100,000? O, o sea, se sale del presupuesto. Y efectivamente, si es como ver los procesos, si la política, por ejemplo, dice que al menos tienen que estar 3 proveedores, o tiene que ser uno local, o un RFP, qué sé yo, que les pidan. Pero sí, sí, esta es una auditoría sin computadora, definitivamente. Ujú. Y el peso que se le da también a cada criterio de evaluación, porque puede ser de que el peso económico para herramientas que son muy de nicho, usted que viene del tema del core de banca, a veces son herramientas de nicho y que pueden costar un platal, pero al final son lo que son. Entonces Correcto, ahí la necesidad de negocio que cubren pesa mucho más alto que el tema económico. totalmente. Y si se dan cuenta, y ya para finalizar, este, cada síntoma o cada causa, en algunos casos que sus compañeros que hicieron así, es un mundo, ¿verdad? Y tiene un peso diferente y tiene una perspectiva diferente, pero es importante que nosotros tengamos de cajón contra qué vamos a evaluar. Si nosotros no tuviéramos eso, andaríamos vagando qué sí, qué no, qué pega, qué no pega. Y si se dan cuenta acá, solo puse las 4 capas de arquitectura de TOGAF, las, se puede decir como 7 tipos de auditorías, pero aquí ya se van a dar cuenta que para que seamos más exactos, le tenemos que pegar las capas de TI, porque cuando yo ya me voy a las capas de TI, digo, sí es más fácil como decir, me llegué al sistema operativo, entonces infraestructura. No llegué hasta el sistema operativo y solo me llega la aplicación, entonces sistemas. Solo llega a las APIs, sistemas. Solo llega a los datos, arquitectura de datos, ¿verdad? Entonces, como ahorita solo es como un pequeño ejercicio, en seguridad sí lo hicimos y ahí los que llevan seguridad tenemos hasta diferentes tipos de capas de arquitectura, como unas 8 que estaba acá, y no sé qué más, hay un montón de cosas ahí que ya son muy complejas, pero para la auditoría nos quedamos con estas 4 capas de la arquitectura de TOGAF, nos quedamos con los diferentes tipos de auditoría y ahora le vamos a pegar los diferentes tipos de capas de TI.
¿verdad? Que es el fuerte de donde estamos nosotros. Entonces, vamos a dejar hasta acá. ¿Qué tarea hay que hacer? Pues mis estimados, como sé que habían unos que no se habían conectado la semana pasada y que no tenían grupo y que ahora ya tienen grupo, trabajen en ya definir su propuesta. Tienen la misma, o sea, ahorita yo no les voy a agregar mayor complejidad. La única tarea que tienen que hacer es, si no hicieron esto aquí en clase, pues lo van a tener que hacer en casa. Yo les voy a habilitar un espacio que dice actividad 2 de la clasificación de auditoría, se va a llamar. Le toman un screenshot o lo imprimen, pero tiene que estar en PDF, porque si no es más difícil para mí calificarlo y va a pesar un montón. Entonces en PDF lo guardan solo lo que trabajaron, que es esto, y lo van a subir. ¿Hasta cuándo tienen para subirlo? Tienen antes de la clase, de la siguiente clase, como tal. Les voy a dar chance para para el siguiente martes, para que trabajen mejor su propuesta, porque ya a partir de la otra semana yo ya necesito hacer el sorteo y ya necesito que entre grupos empiecen a presentar qué es lo que tienen. Entonces, para recordar qué es, porque yo ya tengo que empezar con ustedes a llenar esto. O sea, este ejercicio que hicieron no es nomás, es porque ya vamos a empezar a llenar esto. Y yo tengo que explicarles el siguiente tema para mí, es darles qué es cada uno de estos softwares. Para que ya, si ustedes quieren adelantar un poquito más, métanse a owas.org y ahí van a encontrar información del top 10 de OWASP. El último fue el año pasado. Para saber qué son esas pruebas, ahí nos dicen las herramientas. Pues yo ya lo tengo aquí pegado una matriz para poder clasificar. Les tengo que explicar cada una de las pruebas, pero para que ustedes puedan adelantar un poquito, si quieren ahí conocer un poquito más. Em, Vamos a ver. Planificación, no lo tengo aquí, no lo tengo. Básicamente ¿se recuerdan que en la semana pasada nos quedamos en que ustedes tenían que entregar esto, ¿verdad? Entonces, aquí yo les coloqué 12, pero les voy a dar una semana más. Traten de que ya lo que se defina acá y los roles, si van a cambiar roles, todavía lo pueden hacer, solo que suben la actualización. Ya quédense, o sea, ya sepan con qué empresa lo van a hacer. Ya se dieron cuenta por qué es tan importante conocer la empresa, porque depende de la empresa si hacemos el software que se va a pegar, ¿verdad? Pero esto es lo mismo. O sea, si no cambia, ya lo subieron, ahí está. Tenemos hasta la otra semana para que se le sumen sus nuevos compañeros. Si van a cambiar los roles, pues los cambian. Y ya la otra semana hacemos la presentación. Entonces yo voy a empezar con el tema que corresponde y luego ya nos vamos a quedar con los espacios de cada una de las propuestas que están acá, que entiendo que son 5 grupos que van a presentar, ¿verdad? Entonces, su única tarea es lo que hicimos hoy. Si no lo hicieron, y ahí terminamos para todo lo demás. Nos vemos entonces la otra semana. Y espérenme.